¿Cómo están mis hermanos? Dios los bendiga. Estamos aquí, mis hermanos, compartiendo la palabra de nuestro Dios con mucha reverencia, con diligencia, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña que en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esa es la motivación, mis hermanos, que seamos fervientes en buscar a nuestro Dios, no perezosos, sino fervientes buscando al Señor. Todo lo que respecta a lo que es nuestro Dios, su búsqueda, conocer a nuestro Dios, mis hermanos, es bonito y es hermoso buscarlo constantemente de día en día, mis hermanos, con un corazón íntegro, con un corazón sincero, con un corazón que quiera desde su interior verdaderamente conocerle a Él, saber de Él. Y por eso, mis hermanos, estamos aquí y la idea es motivarlos a cada uno de ustedes, mis hermanos, que tengamos ánimo, que seamos fervientes, que seamos no perezosos, sino todo lo contrario, diligentes en buscar todo lo que es buscar al Señor o estar dirigidos hacia nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes en este día, mis hermanos, el Salmo 6. El Salmo 6. Pero antes de compartir la palabra de Dios, acompáñenme en una oración, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Entramos por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza, mi Dios. Bendecimos y alabamos tu nombre porque eres digno de suprema alabanza y el único digno de ser exaltado, honrado, respetado, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como tu Hijo Jesucristo nos lo ha enseñado. Que así te amemos y que así también amemos a nuestro prójimo, Padre. Padre, crea en nosotros un corazón sincero, limpio, íntegro para servirte. Que de verdad, Señor, tengamos las intenciones de hacerlo para agradarte, Señor, para honrarte. Y no por ganar fama o aplausos o reconocimiento, Señor, ni mucho menos usar tu santo nombre en vano, Padre Celestial, con propósitos equivocados. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayuda a tu pueblo, Padre Celestial. Perdónanos de nuestros pecados. Límpianos de nuestra maldad, Señor, a todos nosotros que te hemos ofendido en alguna manera. Derrama, Señor, de tu amor. Derrama, Padre Celestial, cada día más de ese anhelo, de esa pasión por buscarte, Señor, por conocer tu palabra, tener una relación más íntima y una comunión contigo más y más grande cada día, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, pedimos por la restauración de los hogares, Señor, entre tu pueblo, en las iglesias, Señor. Por la salud de mis hermanos, que tú, Señor, obres en sus cuerpos, obres en sus mentes, obres en todo su ser, Señor. En sus emociones, en sus sentimientos, mi Dios, en sus huesos, en su sangre, sus ojos, en sus oídos. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Oramos, Señor, para que seas propicio a nuestras enfermedades, para que nos sanes, Señor. También para que rescates las almas de nuestros familiares que aún no creen en ti, Señor. Por los hijos, los bebés, los recién nacidos. Aliéntalos, Padre. Vigoriza su salud, Señor. Que crezcan sanos, Señor. Y que crezcan para tu propósito. Para vivir para ti, mi Dios. Así también, Señor, a mis hermanos, que nunca se aparten de ti, los que se han apartado, que vuelvan a tus caminos, mi Dios. Gracias, Señor. Te agradecemos por todo, por ser tan bueno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempos de prueba.
oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Hasta el mismo título en la palabra de Dios nos da el propósito, mis hermanos, y nos da enseñanza. Dice oración pidiendo misericordia en tiempos de prueba. Qué importante, mis hermanos, es que la misericordia de nuestro Dios nos acompañe en los tiempos de prueba, donde estamos pasando, hermanos, por momentos en donde nuestra fe está siendo probada, a ver cuánto confiamos en nuestro Dios. A veces pasan circunstancias que nos llevan hasta el extremo de las cuerdas, como comúnmente se dice, como cuando un boxeador es arrinconado contra las cuerdas. Y es allí donde, mis hermanos, cuando estamos contra las cuerdas, donde el Señor espera que nosotros nos despojemos de nosotros mismos, de nuestra sabiduría, de nuestro entendimiento, que muchas veces no entendemos lo que está pasando cuando estamos pasando una prueba, mis hermanos. Que nos despojemos de nuestra fuerza y que esperemos en Dios, que confiemos en Dios, que su misericordia se extienda sobre nosotros. Mis hermanos, es necesario que en los tiempos de prueba clamemos a Dios, que en los tiempos de prueba, mis hermanos, oremos a nuestro Dios, hablemos, conversemos con Él. Pablo decía, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro, decía, velad y orad, decía el Señor Jesucristo, para que no entréis en la tentación de apartarnos de Dios cuando pasamos tiempos de prueba. Si nosotros vemos la palabra de Dios, mis amados hermanos, vemos como todos los grandes profetas, los grandes hombres de Dios, tuvieron todos pruebas. Pero precisamente, mis hermanos, se les dice grandes hombres de Dios porque fueron hombres que en los peores momentos de prueba confiaron en Dios. Y Dios exalta la confianza y la fe. En Hebreos 11 nos da una galería y un museo de fe de los grandes hombres de fe en sus momentos de prueba. Cómo clamaron, buscaron a Dios en los momentos donde estaban siendo probados, en donde sus circunstancias eran opuestas a lo que uno comúnmente espera vivir. El Salmo 6, mis hermanos, escrito por David, Salmo de David, dice en el versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Empieza el rey David, el salmista David, diciendo, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Hay algo, mis hermanos, que nosotros debemos conocer. Dios es un Dios amoroso y bondadoso. Es misericordioso, pero Dios también se enoja, mis hermanos. Dios también se enoja y también corrige o castiga. Hay algunos que pronto dicen que Dios no castiga, pero la palabra de Dios no dice eso, mis hermanos. La palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. David estaba clamando, mis hermanos, estaba orándole a Dios que no lo castigara en su enojo y que no lo castigara en su ira, que no lo reprendiera en su enojo y que no lo castigara en su ira. Porque es mejor, mis hermanos, arrepentirnos antes de que venga la corrección o el castigo de nuestro Dios. Porque cuando Dios castiga, mis hermanos, castiga de una manera en la cual nosotros podamos comprender que no debemos volverlo a hacer enojar, que no debemos volverlo a hacer airarse para recibir algún castigo. ¿Por qué nos castiga Dios, mis hermanos? En muchas veces, y puede que en este momento la ocasión que estemos viviendo no sea un momento de esos, que hay pruebas, mis hermanos, que son pruebas de fe, pero hay otros momentos que son circunstancias
causantes o provocadas porque hemos pecado y hemos ofendido a Dios y Dios nos está corrigiendo. La corrección, mis amados hermanos, debemos saber que cuando pecamos contra Dios y Dios nos castiga, es porque también nos ama. Dios ama al que ama castiga, porque lo tiene como hijo. El padre que no castiga a sus hijos es un padre que no es consciente y no manifiesta su amor correctamente, porque al no castigar a su hijo, pues le está colitando o le está enseñando que lo que está haciendo mal está bien hecho. Pero cuando un padre corrige a su hijo cuando hace lo malo, le está enseñando que lo que está haciendo es malo y perjudicial no solamente para él, sino para la sociedad. Aparte de que él ofende al padre. Ahora, si el padre también o la madre aprueban o practica las cosas malas, pues ¿cómo va a castigar al hijo que practica lo malo si él también lo practica? Y en este caso, mis hermanos, Dios no es un Dios que se complace en la maldad, como lo veíamos en el Salmo 5 en unos videos anteriores. Dios no es un Dios que se complace en la maldad y el malo no habita junto a él. El que obra mal, mis hermanos, Dios lo reprueba. El que obra mal, Dios lo castiga y lo corrige si es su hijo. Por eso, mis amados hermanos, debemos buscar no enojar a Dios y hacerlo más bien con placer o agradar. El salmista clama para que no lo castigaran en su ira y le pide al Señor que tuviera misericordia de él. Misericordia, que en su momento de prueba el Señor no lo mirara con enojo, con ira, sino con misericordia. Debemos saber, mis amados hermanos, que debemos clamar por misericordia no solamente para nosotros, sino también para nuestro prójimo, para nuestros familiares, para nuestros hermanos. Ahora, cuando clamemos por misericordia, mis amados, debemos tener presente que si clamamos por misericordia no es que busquemos jugar con Dios. Porque podemos clamar por misericordia y seguir practicando lo malo. Y eso Dios lo hace airar o lo hace enojar. Cuando clamemos por misericordia, mi Dios, que sea genuinamente con un corazón arrepentido, clamando por su misericordia. ¿Qué es misericordia? Que Dios mire nuestra condición, mire nuestra miseria y nos rescate de ella, nos libre de ella, nos limpie de ella y nos ayude, mis hermanos. ¿Nos ayude a qué? A continuar, pero a continuar para Él, mirándolo a Él y cambiando nuestras conductas. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Qué bonito, mis hermanos, cómo la Biblia nos expone todo y no oculta nada. Dice el salmista que estaba enfermo. No especifica, mis amados hermanos, si era una enfermedad física o una enfermedad emocional. Pero decía que estaba enfermo. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, en este momento o algún familiar o algún vecino está enfermo? Clamemos por la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, mis amados, que puede acudir y socorrernos en momentos de enfermedad. Pidámosle a nuestro Dios que en los momentos de enfermedad nosotros podamos tener el privilegio que la misericordia de Dios nos acompañe y tengan por presente o tengan por un ancla segura o completa seguridad de que Dios así lo va a hacer, porque Dios es un Dios de misericordia. Le pide el salmista: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Tal tamaño era la prueba que pasaba el salmista, que dice que sus huesos se estremecían, se adolorían, se estremecían sus huesos, tenía un profundo dolor en lo más interno que puede tener cada ser, que es sus huesos. Esto puede tener dos
dos caminos o dos sentidos, mis hermanos. Puede ser algo literal o puede ser algo analógico. En cualquiera de las dos partes, es una enfermedad y es algo que está pasando el salmista, que lo hace afligir, que lo hace pasar por pruebas, que lo hace pasar por dolor, y de lo cual le pide al Señor que lo sane. Y eso nos enseña a nosotros, mis hermanos, que en los momentos de enfermedad y que en los momentos de quebrantamiento de salud o emocional, nosotros busquemos a nuestro Dios, clamemos por su misericordia, que nos dirijamos a Él. Muchos dicen que muchos cristianos piensan que no hay que buscar a los médicos, y eso no es lo que está queriendo decir aquí la palabra de Dios. Que nosotros sabemos que los médicos muchas veces Dios los usa para que nosotros podamos ser sanados. Hace que los médicos tengan la sabiduría necesaria para tratarnos y para darnos la solución con nuestras enfermedades. Nosotros debemos de ser prudentes, mis hermanos, y sí, clamarle a Dios por su misericordia, de que nos sane, porque Dios es poderoso para sanarnos. Pero también, mis amados hermanos, nosotros no podemos ser imprudentes y simplemente desechar las herramientas que tenemos en los casos de la sociedad, como son los médicos, para que también traten con nuestras enfermedades. Pero primeramente buscar la misericordia y la sanidad en nuestro Dios, que es nuestro Creador y nos puede sanar, siempre con nuestra confianza puesta en Dios y no en los hombres, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros y de nuestros cuerpos. En el versículo 3 dice: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Aquí vemos algo interesante, mis hermanos. Dice: mi alma también está turbada. ¿Qué quiere decir? Está inquieta, está desesperada, está angustiada. ¿Y cuál era la causa, mis amados hermanos, que el alma de David, del salmista, estuviera angustiada, estuviera afligida, inquieta, en desespero? La enfermedad que estaba pasando, mis hermanos. La enfermedad que estaba pasando. Cuando pasamos por momentos de enfermedad y buscamos clamarle a Dios por misericordia, es porque nuestra alma, mis amados hermanos, también se ve afectada cuando pasamos momentos de quebrantamientos de salud. ¿Por qué? Porque es en esos momentos de prueba, mis hermanos, o en esos momentos de enfermedad, cuando nuestra alma se empieza a inquietar, a angustiar, a deprimir, a sentir tristeza, y muchas veces empieza a perder la fe en nuestro Dios. Cuando pasamos por momentos de enfermedad o de quebrantamiento de salud, muchas veces nos preguntamos el por qué, en vez de preguntar para qué Dios está permitiendo esto. Los momentos de enfermedad no deben ser, mis amados hermanos, momentos o causantes de que nuestra fe mengue. Todo lo contrario, aquí podemos ver el ejemplo en el salmista David. En los momentos de enfermedad y en los momentos de quebrantamiento de salud, que hasta sus huesos se estremecían, mis hermanos, la enfermedad debe ser una ocasión para nosotros clamar por la misericordia de Dios aún más, y no solamente por la sanidad nuestra, sino por la de los demás. Se me viene a la memoria un momento cuando el Señor Jesús, mis hermanos, perdió a su primo, Juan el Bautista, que fue asesinado por Herodes, cortándole la cabeza, decapitándolo. Y yo, leyendo esos pasajes, mis hermanos, cuando el Señor Jesús está viviendo estos momentos de una pérdida de un familiar, de un quebrantamiento, por decirlo así, del alma del Señor, aún en esos momentos, mis hermanos, en los momentos más difíciles o de dolor por esa pérdida, yo puedo leer en esos pasajes que inmediatamente muchos llegaron al Señor Jesús enfermos, adoloridos, atormentados, endemoniados. Y el Señor Jesús no los rechazó. Por lo contrario, dice la palabra de Dios que los sanó a todos, estuvo cerca de ellos y tuvo compasión de ellos. Y esto nos enseña, mis hermanos,
que en los momentos cuando nuestra alma está turbada, inquieta por nuestra enfermedad, también nos acordemos de aquellos que están pasando por un momento difícil y oremos por ellos. No solamente por nosotros, sino por los demás también. Clamarle a la misericordia de Dios en el momento cuando nuestra alma está turbada por nuestra enfermedad es el camino correcto, mis hermanos, al que el creyente debe recurrir para vivir una vida bondadosa como creyente en cualquier circunstancia. Porque muchos en los momentos de enfermedad es cuando más se quejan y es cuando más ofenden y es cuando más difaman y hablan mal en contra de Dios. Reclaman a Dios. Pero, ¿dónde está Dios?, se preguntan, porque asumen que el momento de circunstancia difícil es un sinónimo de que Dios no existe. Y no es así, mis amados hermanos. Que las enfermedades y las cosas del mundo sucedan no quiere decir que Dios no exista, sino más bien que nosotros como humanidad hemos rechazado que Dios se manifieste en nuestro corazón primeramente y que también nos gobierne nuestras vidas. Porque muchas veces, para que las cosas funcionen, mis amados hermanos, con Dios, y no muchas veces, todas las veces, para que las cosas funcionen con Dios, nosotros debemos ser voluntarios en dejarnos gobernar por Él. Y el mundo no se deja gobernar por Dios. No se deja gobernar por Dios. Y es ahí cuando pasamos momentos difíciles o enfermedad y reclamamos a Dios. Cuando, ¿qué reclamo le vamos a hacer a Dios si nunca lo hemos tenido en cuenta, mis hermanos? Aquí el salmista David dice: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Es una pregunta, mis amados hermanos, no de reproche, sino de anhelo, no de reclamo a Dios, sino de deseo de que Dios acudiera en su rescate. Porque si no fuera así, mis amados hermanos, en el versículo 2 no diría: ten misericordia de mí. Una persona que clama a Dios o le ora a Dios y le dice: Señor, espero el tiempo, o hasta cuándo, Señor, será que yo voy a ser sano, pero no en el sentido de hacerle el reclamo, sino de anhelar su manifestación gloriosa en su situación y de que su misericordia acuda en su rescate, manifestando así con esta pregunta, en vez de un reclamo o un reproche, una confianza en que Dios es el único que tiene el poder para cambiar sus circunstancias por medio de su misericordia. En el versículo 4, el salmista dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame, y vuelve y repite: por tu misericordia, haciendo referencia al momento de prueba que vivía el salmista en la enfermedad. Libra mi alma, porque cuando una persona pasa por enfermedad, su alma se ve muchas veces atada o esclava a la depresión y a la tristeza, mis hermanos. A la depresión y a la tristeza. Y no es algo que nosotros debamos señalar o juzgar, porque, mis hermanos, para nadie es un secreto que la enfermedad trae congoja y trae dificultad y trae limitaciones. Y nosotros no debemos señalar a las personas, mis amados hermanos. Tengamos cuidado cuando los veamos en enfermedad y empezar a decirles que ¿por qué muestra una cara de tristeza cuando debe ser una cara de gozo? O también muchas veces nos equivocamos y caemos en el error de decirle que es por algún pecado o algo malo que está haciendo. Debemos tener cuidado, mis hermanos, porque una persona que está pasando por estos momentos ya tiene con su propia condición, como para que nosotros, mis amados hermanos, en vez de clamar y tener misericordia y ayudar, motivándolo y animándolo a que clame a la misericordia de Dios, y que Dios es el poderoso que lo puede librar de su enfermedad física y de su enfermedad emocional. Debemos motivarnos los unos a los otros a clamar a Dios,
y no señalarnos ni juzgarnos, sino ser cercanos y ayudar. Sáname, sálvame por tu misericordia, sálvame de el momento que estaba pasando en enfermedad. Dios puede salvarnos, Dios puede librar nuestra alma, sacarla, rescatarla del momento de tristeza, de depresión y de congoja. Versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me parece tan interesante esta palabra, mis hermanos. Primeramente que aclara algo, que dice que en la muerte no hay memoria de Dios, en la muerte cuando se muere sin Dios. Y dice que en el Seol, ¿quién alaba al Señor? Por una parte nos aclara algo, que cuando una persona muere sin Dios, pues ¿cómo lo va a alabar más? Pero no es tanto esto el significado que me llama la atención, sino como que el salmista dice, yo quiero seguir, mi Dios, viviendo, o yo quiero que tú me sanes para seguirte alabando, porque ¿cómo te alabaré cuando muera? No sé si me estén entendiendo, mis hermanos. El anhelo y el corazón que tenía el salmista de que su preocupación no fuera tanto la muerte, irse de este mundo. Todo lo contrario, morir y no tener memoria de su Dios, acordarse de su Dios, vivir para Dios, ayudar a otros, servir a Dios, alabar a Dios. Porque es en esta vida, mis amados hermanos, que tenemos la oportunidad de servirle a nuestro Dios, de alabar a nuestro Dios en los momentos más difíciles. Cuando estemos con Cristo, pues todos le vamos a alabar y exaltaremos su nombre. Y es maravilloso, ese es el día que estamos esperando. Cuando muramos, mis amados hermanos, y partamos de este cuerpo, si aún no ha venido Cristo, pues, mis hermanos, ¿qué es más importante que más bien buscarlo en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, para glorificar y alabar a nuestro Dios, y que ese sea nuestro anhelo de servirle y de alabarle? Porque es muy cierto, mis amados hermanos, para servirle a Dios hay una sola oportunidad, y es esta vida. Para alabar a Dios, mis amados hermanos, con una alabanza en medio de las luchas que tenemos de día en día, solo hay una oportunidad para hacer eso, de manifestar una alabanza en medio de las circunstancias peores, y es en esta vida, porque cuando estemos con Cristo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, mis hermanos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, y todos estaremos en un mismo sentir. Pero Dios lo que quiere, mis amados hermanos, es que estemos con Él, sí, pero que en esta vida demostremos en medio de los momentos difíciles que anhelamos y vivimos los momentos alabándolo y teniendo memoria de Él. Alabándolo y teniendo memoria de Él. Porque cuando partamos, mis hermanos, ahí ya está, ahí se acabó la oportunidad. Y si no aprovechamos esta vida para alabarlo y para pensar en y tener memoria de Dios con nuestra vida, pues hermanos, se va nuestra vida. ¿Y qué hicimos para Dios? Eso debemos tenerlo presente, mis amados hermanos. Versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Hasta dónde llegaba el desespero y el anhelo del salmista David, y su profunda tristeza o su profunda angustia en el clamor hacia Dios. Dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. A causa de todos mis angustiadores, porque vemos cómo el cuerpo, mis amados hermanos, es afectado cuando estamos en tristeza, en depresión. Puede que sea una enfermedad física, pero si es también una enfermedad o una angustia emocional, eso se va a ver reflejado, mis amados hermanos, con llanto, con tristeza, con gemidos. Los ojos dice que se han gastado de tanto sufrir, de tanto llorar. ¿Y cuántas personas están pasando por eso? Nosotros no sabemos las circunstancias que vive nuestro hermano,
Muchas veces no preguntamos o muchas veces vemos las personas por la calle y no sabemos con qué situación van. Puede que muchos estén sonriendo, pero en su corazón están pasando momentos difíciles. Es en los momentos de secreto, cuando están solos en las noches, donde de verdad manifiestan lo que hay en su corazón. Y David estaba aquí expresando lo que vivía en las noches, lo que sentía en su corazón, lo que estaba viviendo a causa de sus angustias o angustiadores, que aparte de que tenía un dolor o tenía una enfermedad, había quienes también oprimían su vida, como le pasó a Job, que en los momentos de enfermedad sus amigos, en vez de motivarlo, lo que hicieron fue juzgarlo diciéndoles que estaban en pecado, que le había fallado a Dios. Para nadie es un secreto, mis hermanos, que nosotros somos débiles, que lloramos, que gemimos, que nos consumimos de dolor, que muchas noches lloramos. Pero aquí hay un ejemplo, mis hermanos. Aquí hay un ejemplo. Muestra un hombre que es como todos nosotros, débil y frágil, pero muestra un hombre que en su fragilidad y en sus momentos difíciles clamó a la misericordia de Dios. En su momento de dolor y de sufrimiento y de congoja y de tristeza, lo que hizo fue buscar la presencia, la compañía y clamarle a Dios que acudiera a su rescate y poderle alabar y poder retener memoria de él. En el versículo 8 dice: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Aparte de que el rey David estaba enfermo, puede que sea por una causa de angustia, de opresión que estaba sintiendo por otros, por los que lo angustiaban y lo perseguían y lo señalaban. Porque para todos debemos saber, mis hermanos, que lo que nos hagan los demás afecta nuestra vida. Las palabras o las opresiones de los demás afectan nuestra vida. Es por eso, mis hermanos, que hoy podemos ver algo que se le llaman términos científicos, por decirlo así, muchos niños lo viven o jóvenes, el llamado bullying. La opresión, mis amados hermanos, las palabras que dicen en contra de la dignidad de una persona, de un niño, de un joven, maltratándolos con palabras hirientes. Hermanos, eso causa tristeza y eso causa depresión. ¿Y sabe qué es lo terrible, mis amados hermanos? Que muchos de esos niños y de esos jóvenes no conocen aún a nuestro Dios o no conocen aún que la solución está en entregarle eso al Señor, en el clamor, en la angustia, clamarle a Dios, en el dolor, clamarle a Dios, derramar el alma delante de Dios. Dice: porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Lo que quiere decir que, mis hermanos, cuando estemos pasando por los momentos de que nos persiguen, que nos angustian, que nos señalan, y eso puede llevarnos de pronto a un término tan extremo de que sintamos enfermedad física o emocional por lo que los demás nos hacen, es ahí cuando nosotros, mis amados hermanos, debemos aprender de este texto y de lo que hizo el rey David, y que es clamar a que Dios oiga su voz, buscar en oración de que Dios lo oiga, que Dios escuche su causa por el cual está pasando el momento de angustia o de enfermedad, y que Dios acuda a sus lágrimas. Que Dios acuda a sus lágrimas para que defienda su causa. Y no pidiendo específicamente, porque nosotros, mis amados hermanos, no estamos llamados a pedir para destrucción de alguien, sino pedir para que nos libre de la circunstancia, para que nos libre. El Señor sabrá cómo librarnos, mis hermanos, y cómo librarnos de esas personas. Puede que las aleje, puede que haga algo con ellos, pero no estamos llamados a clamar específicamente por la destrucción de una persona. Porque si clamamos al Dios de la misericordia, Dios también tiene misericordia de aquel que nos está angustiando, nos está persiguiendo y nos está haciendo sentir precisamente esa angustia
y nos está llevando muchas veces a un estrés tan extremo o a que nos lleva a una enfermedad física también. Porque el maltrato y la angustia, mis hermanos, de las palabras, cuando nos hieren, cuando nos ofenden, y las llevamos al extremo y de pronto ni nos refugiamos muchas veces en Dios, esto causa un estrés que nos lleva a una enfermedad. Causa estrés que nos lleva a una enfermedad. Por eso debemos buscar, mis hermanos, a Dios en esos momentos. Debemos buscar a Dios en esos momentos, que Él nos consuele, que Él nos ayude. Y hay algunos que no conocen esto y por eso es que muchos, mis hermanos, terminan en circunstancias terribles, como lo es el suicidio. Una depresión extrema los lleva a un suicidio por causa de que su alma está turbada por la angustia que está padeciendo, por la enfermedad o por las personas que lo están oprimiendo y lo están llevando a un estrés o una inquietud extrema en su interior. Jehová ha oído mi ruego, dice en el 9. Ha recibido Jehová mi oración. ¿Cómo repite el salmista la oración, el ruego, el clamor? Oyó la voz de mi lloro. ¿Por qué? Porque el salmista no recurría específicamente con sus fuerzas o con su poder, porque era rey, a la destrucción de los que lo perseguían, sino que buscaba la solución en la oración. En la oración, en esos momentos, mis hermanos, de persecución, de enfermedad, donde nuestra alma esté turbada, la solución es la oración, no tomar nosotros medidas por nuestras propias fuerzas. No debemos hacerlo, ni clamar por la destrucción de una persona. El Señor Jesús una vez les enseñó a sus discípulos que le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que como Elías y que los consuma? Y el Señor no los felicitó. Él dice la palabra de Dios que volviéndose Él los reprendió y les dijo: ¿ustedes no saben de qué espíritu son? Porque el Hijo del Hombre no vino a perder o a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar, aun cuando nos están angustiando otras personas con lo que hacen, con lo que dicen, con sus actitudes o su conducta, tanto que nos pueden llevar, mis amados hermanos, a tal situación de angustia como la del rey David, que lo llevó a estar tan estresado y tan turbado en su alma que hasta sus huesos se estremecieron, que afectó hasta su cuerpo y su salud. Por eso, mis hermanos, debemos tener cuidado nosotros con guardar el corazón de nuestro prójimo y guardarnos de decir cosas que hieran a las personas. Ahora, nosotros ya sabiendo esto, pues a los que nos hacen eso a nosotros, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Tomando este ejemplo, buscando la oración, refugiándonos en Dios y clamando de que Dios tenga misericordia de nosotros y de ellos. Por eso dice: ha recibido Jehová mi oración. Ha recibido mi oración, que era una costumbre del salmista buscar a Dios en los momentos de prueba, en esos momentos difíciles. Así también nosotros, mis hermanos. En la oración está, mis amados hermanos, la solución, porque la solución viene de nuestro Dios. ¿Y cómo va a venir la solución de nuestro Dios, mis hermanos, si no confiamos y le contamos lo que vivimos en oración y pedimos que nos libre con su misericordia? Versículo 10 para terminar. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Por qué? Porque verán, mis amados hermanos, que el Señor nos libra, que el Señor acude a nuestro rescate y serán avergonzados. ¿Por qué? Porque verán, mis amados hermanos, de que con nosotros está un Dios que libra, que hay un Dios que acude con su misericordia a salvarnos y a librarnos. Eso es lo que sucede. Por eso dice un salmo también, mis amados hermanos, dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué va a suceder? Pues que Dios no es que
vaya a destruir, aunque en muchos casos en su soberanía, pues Él puede hacerlo, porque Él puede hacer lo que quiera y a veces, mis hermanos, nos libra de las personas haciendo algo en sus vidas que los haga arrepentirse. Es muy cierto, porque Dios castiga, mis hermanos, y se enoja, sí, pero Dios procura la salvación siempre de las personas. Muchas veces acude a métodos que no entendemos, pero el Señor siempre lo hace con un propósito bueno. Aderezasme delante de mí en presencia de mis angustiadores, dijo, y eso se aplica a este texto. ¿Por qué? Porque el Dios obrará nuestra vida para bien cuando nosotros manifestamos nuestra confianza en Él en la oración, en los momentos peores o en los momentos cuando nuestros angustiadores nos persiguen y no tomamos medidas nosotros por nuestra propia mano, sino que confiamos en Él. Ahí es cuando Dios nos exalta y al exaltarnos a nosotros, pues es una vergüenza para ellos nuestra exaltación. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hay un Dios real, vivo, que está con nosotros, mis hermanos. Gracias, Señor. Vamos a la oración, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios bueno, misericordioso, justo. Dice la palabra, tu palabra, hijo, el salmista en sus momentos de turbación, cuando era angustiado por su dolor, tanto que clamaba, gemía, que en sus noches derramaba sus lágrimas, Señor, clamándote, pidiéndote a ti que tuviera misericordia, que lo librara. Así también nosotros, Señor, enséñanos a clamar, pidiendo tu misericordia y que nos libres tú, Señor. Y no nosotros buscar nuestra propia liberación de aquellos que pronto nos angustian o de las circunstancias que nos angustian. Porque en la muerte no hay memoria de ti, Señor, y en el Señor, ¿quién te alabará? Que nuestro pensamiento se eleve hasta ese nivel, mi Dios, de anhelar o desear o de tener en tal deleite nuestro corazón en tu alabanza, en alabarte y en tener memoria de ti, que eso sea lo único que nos preocupe, Señor, en los momentos más difíciles. Alabarte y tener memoria de ti, mi Dios. Señor, te pedimos misericordia, misericordia para que nos libres de nuestras enfermedades, para que nos libres, Señor, de nuestros dolores del corazón, de nuestra tristeza, de nuestra depresión. Padre, que en ti encontremos nuestra plenitud. Señor, haz sentir a mis hermanos tu compañía. Si se sienten solos, Señor, que tu palabra los consuele, mi Dios, y que conozcan que tú eres el Dios que nos acompaña en todo momento. Levanta el ánimo, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, que nos dé nuevas fuerzas como las del búfalo, mi Dios, a todos nosotros, que te sirvamos, que te honremos, te respetemos, mi Dios, te amemos con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra mente, en todo momento, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Glorifícate en los hogares. Ayuda a mis hermanos con sus problemas y circunstancias familiares. Líbralos, Señor, a sus hijos de drogadicción. Líbralos, Señor, de dolor. Líbralos, Señor, de tristeza y de depresión. Líbralos, Señor, del alcoholismo. Padre, te pido por Fidel, Señor. Ayúdanos, Señor. Líbralo. Padre, sálvalo. Rescata su alma, así como rescata el alma de nuestros familiares, de los familiares de mis hermanos, Señor. De cada uno de ellos. Padre, enséñanos. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a ser misericordiosos, justos y buenos. Señor, ten misericordia, ayúdanos, líbranos, Señor. Guarda a nuestros hijos, guárdalos del mal, del hombre perverso, de la mujer perversa, Señor. Guárdalos de las enfermedades y guárdalos, Señor, de las mentes que están corrompidas, Padre Celestial. Guárdalos de violencia, Señor, a los niños. Guárdalos a la vejez de la iglesia, a la vejez, Señor, en general a nivel de Colombia y mundial, Señor.
Padre, que la vejez sea una vejez tranquila y en paz, así como Señor, solamente tú das esa paz. Padre, suple las necesidades de mis hermanos y ábreles puertas de empleo en el nombre de Jesús, Señor. Y ayuda, Señor, a que ellos, Señor, estén llenos de tu paz, de tu amor, de tranquilidad y de confianza en ti. Clamamos, mi Dios, a ti, que eres bueno y bondadoso y misericordioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. En una próxima ocasión estaremos compartiendo, siguiendo, hablando de los salmos, compartiendo la palabra de Dios, y que Dios los bendiga, nos bendiga a todos, mis hermanos.